Hola Alex, ¿cómo está? Un placer saludarlo. Bueno, mi hermano Alex, él es ingeniero, él se encuentra en Colombia, yo estoy acá en Brasil y pues vamos a hacer una pequeña entrevista sobre un tema que es bastante polémico, que aún las cicatrices están abiertas. Ya casi se completan 100 años, Alex, de la masacre de las bananeras, que ocurrió ya en Sí, 1928. señor. Cuénteme, de acuerdo a lo que usted conoce, ¿qué fue lo que sucedió allá? Hola, hermanito. Bueno, ¿qué sucede? El 5 de diciembre de 1928, en Ciénaga, Magdalena, eh, se concentraba la mayor población de los trabajadores de la United Fruit Company, que pues ahora en esta época se llama Chiquita Brands. ¿Qué pasó o qué motivó a esta masacre en ese entonces? Los empleados de la United Fruit Company tenían muy malas condiciones laborales porque pues ellos no tenían contratos laborales, no tenían seguridad social, no les pagaban con dinero, sino les pagaban con vales para canjearlos. Y esto despertó mucha inconformidad en los trabajadores de ese entonces. Entonces ellos lo que hicieron fue reunirse alrededor de todo el pueblo en el centro y empezaron a hacer una protesta pacífica. Ellos tampoco tenían derecho a la protesta como lo tenemos ahora. ¿Qué pasó? Entonces, la United Fruit Company es una empresa estadounidense que tenía mucha influencia en ese entonces en Colombia y era la dueña de la mayoría de tierras de siembra bananera. Al ver que los trabajadores estaban teniendo esa inconformidad y que salieron a protestar y a reclamar sus derechos, de que les pagaran con dinero, de que les dejaran formar sindicatos, de que tuvieran mejores condiciones laborales, eh, ellos no querían aceptar nada de eso, querían mantener a los empleados como si fuesen casi esclavos. Estados Unidos contactó al gobierno colombiano de que tenía que ponerle frente a esa situación, de que tenía que acabar esa protesta. Y lo hizo bajo una amenaza, porque en ese entonces el gobierno estadounidense le dice al gobierno colombiano, si usted no acaba con esa protesta, nosotros vamos a intervenir. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno militarizó Ciénaga y cuando las personas estaban reunidas cerca de la medianoche, el ejército disparó contra su población. En ese entonces dijeron que las muertes habían sido de alrededor de 9 personas, pero los estudios posteriores a ese evento confirman que fueron alrededor de entre 500 y 2000 personas las que murieron ese día. Bueno, Alex, y siendo una historia tan trágica, tan sangrienta, eso pues tiene repercusiones a través de la historia. ¿Qué consecuencias trae ese evento para la Colombia actual, la contemporánea? Bueno, como yo les estaba contando, hermanito, ¿qué sucedió? El gobierno, en vez de respaldar a su población, de respaldar a sus empleados, bueno, a la gente de Colombia, lo que hizo fue ceder ante las peticiones de Estados Unidos y de esa compañía multinacional. Pusieron por encima los intereses de una empresa a las de su pueblo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo? Que la protesta fue aplastada totalmente. O sea, no hubo ninguna conciliación por parte de la empresa, sino acabaron a todos los que se oponían a seguir trabajando de esa manera. Entonces, a corto plazo, no hubo así muchos cambios. Sí, no se cumplieron las peticiones de los trabajadores, pero a largo plazo este hecho empezó a sembrar esas semillas de la conciencia social. Eh, Debido a esta masacre, a esta situación tan terrible que sufrió la población colombiana, se fortaleció también el movimiento sindical y político en Colombia en defensa de los trabajadores. También la población en general empezó a tener desconfianza en el Estado y también en las empresas multinacionales. Sí, a tener desconfianza del papel que las empresas multinacionales tenían en nuestro país, en nuestro territorio. Esa masacre también, pues, como el gobierno la intentó tapar, porque como le dije anteriormente, en cifras oficiales fueron 9 muertos, pero fueron de alrededor de entre 500 y 2000, que nunca se supo bien como tal la población que murió, porque cuando fueron asesinados sus cuerpos fueron trasladados en trenes,
se botaron en fosas comunes y también fueron tirados al mar. Por eso es que es como tan difícil tener una cifra exacta. Ese hecho, como tal, fue denunciado también por Jorge Eliezer Gaitán ante el Congreso y reveló la magnitud de la masacre. Eso también fue una de las consecuencias que tuvo. Y temas más históricos, cuando Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad, también hay partes inspiradas en esta masacre y él retrata de una u otra manera pues esta situación tan trágica. Sí, ¿no? ¿Cómo eso ha influido en lo que nosotros conocemos como nuestra Colombia, una comunidad que ha sido golpeada por la violencia y que pues la historia se repite, ¿no, Alex? Bueno, ¿y esa historia qué importancia tiene en la actualidad para usted como colombiano, como joven? Bueno, es importante como colombiano, qué pena, se cayó la llamada o estamos todavía en vivo, ya listo. Bueno, este tema como colombianos es muy importante porque normalmente, y me salgo un poco del tema, a nosotros históricamente se nos ha enseñado una historia diferente a la que pues realmente debemos conocer. Esta masacre sucedió a principios del siglo pasado y es muy importante tenerla en cuenta porque se sentaron bases de los derechos de los trabajadores, de las injusticias sociales que se presentaron en el país y que aún se siguen presentando. Entonces es muy importante conocer las historias, conocer bien qué pasó, conocer quién fueron los actores, eh, qué partidos políticos o quiénes permitieron estos procesos para no seguir permitiendo que pasen, porque hay algo que se llama la memoria histórica y si a veces uno no tiene memoria, es normalmente que en nuevas elecciones, nuevos gobiernos, pues elija a alguien y no se tenga en cuenta el pasado de su familia, porque normalmente los partidos políticos, los políticos que tenemos actualmente, tienen mucha ascendencia política de años y años y años. Y pues ya conocemos que Colombia ha sido un país con mucha guerra, con muchos frentes, con muchas guerrillas, con muchas desigualdades. Y pues es importante entre todos los colombianos ir trabajando en ese fortalecimiento de una justicia social que permita que todo esto ya vaya atenuándose poco a poco. Bueno, Alex, muchas gracias. Bueno, como sabemos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy interesante e Totalmente. importante conocerla, pues para evitar que esas cosas sigan sucediendo. Gracias, Alex, por su tiempo. Un abrazo. Listo, hermanito. Un abrazo. Muchas gracias.